y que podamos continuar con esta expansión de conciencia desde otra perspectiva, ya no de la básica religión. Así que saludos. En esta ocasión quiero compartir la información de este libro que hemos estado siguiendo el estudio, estudio de Henry Crane, donde menciona que los Anunnakis tenían sus peones, que eran dioses menores. Sus peones tenían los Anunnakis. Saludo para Ingeniero Memo también. Saludo para él. Bienvenido. Sí, Karina, escriban nada más por interno. Yo les envío un enlace de Telegram porque cualquier momento quizás sea anulado este canal y ya van a estar dentro de Telegram y se enlacen directamente al canal de YouTube. Los que quieran ya continuar el canal de YouTube, porque el canal de YouTube también no es seguro. Ya me han anulado varios canales de YouTube. Por ello ya no me complico. También mi Facebook está bloqueado, ya está bloqueado mi Facebook hasta el día 14 de este mes. De nuevo lo van a activar, me dijeron. También hubo un castigo por allí. No les gusta el tema que estoy tocando yo acá, no les gusta las redes sociales. Hablamos, por ejemplo, que compartí un libro también de las 13 razas Illuminatis, ¿ya? Que están entrelazadas, los Li, y los Li son de el canal de TikTok, los chinos, los Li. Son una de las 13 razas Illuminatis. Ellos protegen que no se entere la humanidad de esta gran farsa de las religiones, de las falsas filosofías. Ellos no quieren que se enteren. Y nosotros que ya estamos ayudando a despertar a muchas personas y decimos la verdad, van a tratar de que esto se detenga, ¿ya? Pero esto se va a seguir dando. Hay diferentes vías, que cada uno va a tener herramientas. Va a tener herramientas de investigar. Ya no va a seguir dormido en su religión. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a la investigación de este libro, de Henry Crane, nuevamente les menciono, los Anunnakis que venían de una batalla, escapándose de una batalla conocida como las batallas de Orión, del planeta Nibiru, del planeta Marte, hubo una guerra. Ellos venían con los Anunnakis, con un grupo que se denominaban los Igigi. Los Igigi eran un grupo de dioses menores o jueces menores, porque los Elohim tiene que ver con dioses o jueces menores. Recuerda que la palabra Dios significa ser supremo, y nosotros somos seres supremos. Cada uno de ustedes son seres supremos, supremacía, seres de una elevada conciencia. Ahora que la religión haya utilizado la palabra Dios para manipulación es otro tema. La palabra Dios simplemente es ser supremo, ¿ya? Ese es Elohim, un ser supremo, o un juez, un señor. Y acá dice que los Anunnakis en este caso vinieron con los Igigi, que eran los dioses menores. Eran sus trabajadores, que ellos mismos le habían creado a los Anunnaki, les habían creado con otras razas genéticamente a los Igigi, y algunos también de los Igigi eran esclavos que trajeron desde el planeta Marte. Y también estaba compartiendo información que cuando hablamos de planetas, estamos hablando de forma horizontal, de la Tierra infinita, que continúa por la Antártida, por este extremo, por todo el entorno continúa la Tierra infinita. No es que la Tierra tiene un vacío más allá y se termina, como nos contaron en el sistema educativo, ¿cierto? Sino que la Tierra es infinita de forma horizontal. Entonces, de allí estamos hablando que son los planetas, el planeta Marte, el planeta Nibiru, que están en esa parte, no como nos manifestó también la Kabbalah. La Kabbalah, por ejemplo, nos habla del árbol de la vida, nos indica que hacia arriba están los planetas, ¿cierto? Los planetas, por acá está Mercurio, por acá está Plutón, etcétera, nos indican, pero según esta teoría de ese libro que estoy mencionando, es horizontal todo, la Tierra infinita. Y desde allí vinieron en sus naves, huyendo de esa batalla de Orión, los Anunnakis, con los Igigi. Hay una versión que dicen que los tomaron presos en el planeta Marte y les trajeron como trabajadores. Hay otra versión que indica que los crearon genéticamente para sus esclavos, pero que tenían mucha inteligencia los Igigi.
Y en un momento que se rebelaron los Igigi, hicieron una huelga, una rebelión. Entonces, al ver para que ya no suceda eso, Enki dijo, llegó el momento de crear una raza más dócil. Y allí surge la creación de la raza humana. Pero antes de ello, como Enki estaba perfeccionándose también en su arte de la genética, creaba monstruos, fusionando diferentes tipos de genes, creaba monstruos. Por ejemplo, imagínate un rinoceronte con un dinosaurio, salían monstruos gigantes. Y a veces, como no se perfeccionaba todavía, se equivocaba, y algunos salían sin ojos, algunos salían sin olfato, etcétera. Aquí indica en ese libro, ¿ya? Aquí está esa información y los libros también he compartido yo. Entonces llegó el momento, acá indica que estamos en la página 32 del libro de Henry Crane, ¿ya? Donde indica que al principio los Anunnaki y los Igigi, recuerda que los Igigi hicieron una rebelión contra los Anunnaki, dijeron ya no vamos a trabajar más extrayendo los minerales que ellos necesitaban, ya no, porque les hacía daño, se enfermaban, no estaban preparados para esta atmósfera de la Tierra. Por lo tanto, ellos paraban en sus naves. Y lo que sucede, Enki empezó a crear una nueva raza, la raza humana, que vendría a ser los elfos antes del diluvio, ¿ya? Los elfos antes del diluvio. Y allí él les enseñó los Anunnakis y los Igigi, aquí indican en la página 32, dice que los transmitieron gran parte de sus conocimientos en ingeniería, agricultura, astronomía y construcción a los humanos. Es decir, le enseñó, imagínate, la ingeniería avanzada, tecnología avanzada. Recuerda que Noah manejaba, se dice que él manejaba el arca de Noah, quiere decir que manejaba un hidroavión en aquellos tiempos. Noé, antes del diluvio, él manejó, ya conocía el hidroavión, que para muchas personas supuestamente no existía el hidroavión, pero Noah ya lo manejaba. Por eso dice acá que los Anunnakis le enseñaron el conocimiento en ingeniería, en diversas áreas, también la agricultura, la astronomía y construcción. Tema de las pirámides, por ejemplo, de Egipto, en esta parte por acá de América del Sur, el Machu Picchu, las pirámides en la parte de México. Todo ello le enseñaron los Anunnakis para que construyan, en este caso, los humanos. Sí, saludo también para Cecilia, que está activa en TikTok. Saludos, estamos compartiendo información acá. Entonces también le enseñó la astronomía. Estamos hablando de 30.000 años atrás. 30.000 años atrás. Pero supuestamente desde la religión, si tú vas a un cristiano te va a decir, no, que todo inicia a partir del calendario hebreo, 5.785 estamos actualmente según el calendario hebreo. Y pero el cristiano sigue pensando que desde allí surge todo, dos personitas, ¿cierto? Pero por eso ellos no entienden la profundidad de esto. Por eso algunos cristianos vienen enojados acá y me escriben por interno, me dicen, Señor, usted es satanizado, no entiende, ni siquiera entiende qué significa la palabra Satanás. Satán. ¿Se dan cuenta? Entonces, están castrados. Por eso acá los Anunnakis indican que hace miles de años, 15.000, 20.000 años, estaban enseñando ya los Igigi con los Anunnaki áreas de agricultura, astronomía y construcción para que pudieran aprender y puedan realizar sus tareas más rápidamente. Lo hicieron con una intención. Mira, estos son, como ya ustedes los Igigi no solamente van a ser los capataces, los Igigi van a ser los capataces de los trabajadores humanos. Entonces tenemos que transmitirles esa ciencia para que ellos puedan trabajar más rápido y produzcan y se alimenten y lo beneficien a los Anunnakis y de paso también a los Igigi, a los capataces, que vendrían a ser los intermediarios de los jefes. Los jefes vendrían a ser los Anunnakis. Y si vamos piramidalmente, vemos que los draconianos estaban encima dirigiendo. Ellos venían nada más a llevar, a alimentarse de esa energía que ellos en contenedores lo ingresaban para que disfruten de esa fragancia, de ese holocausto. Ya hemos hablado del
del tema de las vibraciones bajas que ellos se alimentaban, ¿ya? Los draconianos, juntamente con los Anunnakis. Pero en ese momento que ya la humanidad se estaba expandiendo en mucha información, mucha sabiduría, y ellos estaban también ya entendiendo cómo es la capacidad de crear herramientas, tecnología avanzada a los humanos. ¿Qué pasó? Enlil dice acá que le advirtió el peligro de que los humanos no eran unos seres cualquiera. Le dijo, pues a su parecer eran demasiado inteligentes y podían rebelarse en cualquier momento. Así que decidió comunicarle este problema a Anu, a su padre, Enlil. Enlil viene a ser el jefe de los ejércitos, el dios de la Torá. Cuando por ejemplo, David decía Dios de los ejércitos. Cuando decía David, los patriarcas, cuando hablaba del Dios de los ejércitos, este es el jefe de los ejércitos, Enlil, ¿ya? Que viene a ser el Jehová. Hablamos que Yahvé viene a ser Anu, el líder. Anu, la cabeza, el patriarca de los Anunnakis. Él viene a ser Yahvé, para que se entienda. ¿Ya? Entonces, Enlil advirtió el peligro, como él estaba directo. Recuerda que Anu simplemente, como era el líder más avanzado, él estaba en sus naves espaciales nada más. Él no bajaba a la parte de la Tierra. Enlil es que estaba observando y le dijo, por lo tanto, no confíes en los humanos, entonces son seres muy avanzados. Así que no les entregues toda la información de ingeniería, de agricultura, astronomía, vaya a ser que se rebelen, vaya a ser que se rebelen. Por lo tanto, vemos en el libro, por ejemplo, de los sumerios, donde los elfos, cuando hablamos de los elfos, estamos hablando después del episodio de los lemurianos y atlantes que fueron destruidos, en el que está entrelazado con la idea del Génesis, donde dice que hubo una guerra termonuclear y lo destruyeron a los de Sodoma y Gomorra. Estos seres, ¿ya? Una batalla de civilizaciones, lemurianos y atlantes, y que los Anunnakis fueron los que destruyeron esa batalla termonuclear, y que ellos se fueron a la Antártida, la parte de la Tierra hueca, a vivir, y a gran parte de ellos. Y después de esa destrucción, crean esa nueva raza que les denominamos los elfos. Allí estamos hablando de Lilith, que se habla en el Zohar, que se rebeló ante Dios. De hecho, que se iba a rebelar ante Dios, porque recuerda que al principio ese Adán que ellos crearon, no tenía sexo, era hermafrodita. Dentro de él estaban insertadas las dos energías, masculino y femenino, dentro de ese Adán que crearon primero, que tenía 10 metros, algunos dicen, hasta en el Zohar lo mencionan, que tenía 10 metros ese Adán. Pero eran varios Adán, lo crearon porque necesitaban mano de obra, pero no había hembra, es decir, no estaba Lilith todavía, la primera Eva, no estaba Lilith. Entonces, el trabajo de Enki iba a ser arduo porque él tenía que ir creando muchos seres humanos genéticamente, o inoculándole artificialmente para que se embaracen las Anunnakis y nazca de ahí un humano mezcla con reptiliano. Y de ahí ellos empiezan a trabajar para los Anunnakis. Pero iba a ser un trabajo muy fuerte. Entonces Anu dijo, mira, lo que vamos a hacer mejor que se puedan reproducir ellos mismos. Se puedan reproducir y vamos a crear una mujer, la parte femenina. De allí recién aparece, y dice en el Génesis, no lo dice literal, él no lo dice así exacto como lo estamos mencionando, acá ya estamos ya hablando más destapando esa verdad con toda esta información que tenemos. Entonces vemos que Adán ya no estaba solo, sino que de parte de su ADN también lo retiran y crean a la mujer. Y se dice que para que copulen constantemente Adán y Lilith, recuerda que había varias parejas, no era una sola mujer nada más. Cuando hablamos de Lilith estamos hablando de un grupo de mujeres que crearon y un grupo de hombres que eran el Adán o el Adapa, según la versión de este libro sumerio, ¿ya? Y empezaban a copular. Era 6 veces más el éxtasis de la actualidad, y eso le atraía a ellos, que estaban constantemente copulando. Entonces se reproducían, había más mano de obra, era más fácil que se empiecen a procrear a ellos. Eso hizo Enki. Pero Enki, el plan de acción, lo que tenía ellos, que sean libres,
que estas personas que iban a evolucionar solos sean seres libres, sin temor en ningún Dios, sin creencias en libros sagrados, nada, porque ellos iban a evolucionar y entendían que era el amor. Ese era el plan de acción de Enki, el de la serpiente que se rebeló contra el Dios de la Biblia, lo que dice. Y acá vemos, por ejemplo, cuando ya ellos iban aprendiendo, Enlil advirtió nuevamente, le reitero esa parte, a Anu, su padre, y dijo, pues a su parecer estos seres son muy inteligentes, se van a revelar en cualquier momento. Y sí, sucedió que los elfos, y vemos en el Zohar que dice que Lilith se rebeló contra el Dios bíblico. Por eso le hicieron una persecución. Se dice que en el Zohar, por ejemplo, cuenta una metáfora que Lilith huyó con el Satán. Se fue con el mismo Satán, se escapó. Eso quiere decir que se escapó con Enki, porque Enki es el Satán bíblico, o la serpiente. Era el Satán para Enlil y Anu, que son el dios de la Torah, el Yuhebajé, la organización Yuhebajé, porque ellos querían mantener adoctrinada y sometida a esos trabajadores que son la granja. Y Enki les dijo, ustedes son seres libres, por eso huyeron. Ese es el Yuhebajé, es una corporación, varios individuos dentro de esa organización. Sí, saludos para Angélica, saludos. Bienvenida. Saludos para Karine. Claro, Caín, en este caso, vendría a ser también mezcla reptiliana, pero él fue el que se rebeló contra el Dios de la Torah, Caín. Recuerda que él no quiso darle ningún holocausto de animales, le dio nada más vegetal. Y se dice que el Dios de la Torah no estaba de acuerdo con eso, estaba molesto y por eso le miró mal a su ofrenda. Es decir, que él se rebeló tal como Lilith. A Lilith le hicieron quedar como la mala de la película, pero Lilith quiso disfrutar su libre albedrío y Lilith estuvo del lado de Enki, huyó con el Satán. Vayamos al estudio, por ejemplo, del Zohar, donde dice que huyó con el Satán. Lilith no era mala. Bueno, si no profundizamos en la investigación, vamos a pensar que Lilith era mala. ¿Por qué dice el Dios de la Torah o los libros sagrados que Lilith era mala? Los reptilianos, los gigantes que se habla en el libro de Enoch, empezaron a querer violarla. Muchos de ellos lo violaron a Lilith, a muchas mujeres. Entonces se rebelaron ellos. Estas mujeres, estas femeninas, se rebelaron y por eso tuvieron tanto odio y huyeron con el Satán que los liberó. ¿El Satán quién es? Enki, el que quería darles el libre albedrío. Por eso hay que verlo desde otra perspectiva. No es que Caín era malo, Caín era el que se rebeló contra el Dios de la Torah, si nosotros le vemos como humanos, para nosotros el Dios de la Torah es el Satán, porque Satán simplemente significa el que se opone, el adversario. Entonces, para nosotros, ¿quién es el adversario? El que no nos deja ser libre, el que nos inserta dogmas negativos de destrucción. El Satán es el Dios de la Torah, para nosotros, humanos libres. Pero para un religioso, el Satán es el que quiere liberarles de los dogmas de la religión. ¿Ya? Tenemos que aprender a manejar qué es Satán, desde qué perspectiva lo estamos mirando. Para mí Satán es el Dios de la Torah, el que se opone al que yo sea libre. Pero ya en la actualidad yo no le temo al Dios de la Torah, para mí es nada, el Dios de la Torah. Entonces yo, no es que me rebelé, simplemente yo entendí que nosotros tenemos el potencial de evolucionar y somos seres libres, tenemos ese libre albedrío de la conciencia infinita y somos Dios, superior al Dios de la Torah, superior a Jehová nosotros somos. Por eso Jehová nos tiene mucho odio. Por eso Jehová nos quiso destruir y nos quiere destruir actualmente a la humanidad ¿con qué? Monsanto, una de sus herramientas sionistas para envenenar los alimentos. El tema de las inyecciones con los médicos, otra herramienta para destruir a la humanidad, para mantener los zombies. Entonces nosotros somos ese Dios, el Dios de la Torah es un Dios menor y nosotros somos superiores al Dios de la Torah. Eso hay que entender. ¿Ya? Por eso Caín utilizó su libre albedrío y se rebeló contra ese Dios y creemos que él es el malvado Caín. No, Caín él es el bueno más bien. Caín es el bueno, ¿ya? Abel era el sumiso, el que
Ya, como oveja, como la borrega fue y hizo lo que quiso el Dios de la Torá. En este caso, ¿quién es el Dios de la Torá que hemos hablado? En Liliano, los que querían ver sometidos a la humanidad, ¿ya? Eso es importante ver desde otro enfoque, ya no del cerebro izquierdo, como nos enseña el mundo religioso, sino desde el cerebro derecho y armonizando con tu tercer ojo, Dat. Entonces allí tú entiendes de un nivel más profundo. Caín no era el malo, era bueno, lo persiguió el Dios de la Torá, sí. El Dios de la Torá es el Satán, ¿ya? El Dios de la Torá es el Satán. Y el Satán, el Dios de la Torá, lo persiguió a su propio hermano, a Enki, la serpiente, y lo maldijo. Te arrastrarás, le dijo. Lo maldijo también a Eva. Recuerda que le maldijo a Eva: con el dolor de tu vientre ahora darás a luz. Ahora maldito será Adán, porque se rebeló contra ese Dios. Las espinas comerá con el sudor de su frente y le llegarán enfermedades, maldiciones, etcétera. Le lanzó el Dios de la Torá. El Dios de la Torá es el mismo Satán. Aquí le estamos mirando desde otro enfoque, desde la verdad más avanzada, donde nosotros somos seres libres, superiores a ese Dios de la Torá. Y eso le molesta a los religiosos, que nosotros somos libres. No tenemos miedo a ningún Satán que venga del mundo religioso. ¿Se da cuenta? Claro, los egipcios adoran a los reptilianos, etcétera, pero nosotros no adoramos a ningún dios. Nosotros somos ese Dios, un colectivo que ama a la humanidad y actúa en esa armonía, ¿ya? Así es que ya está respondido ahí Karine, que en este caso Caín era el rebelde ante ese Dios de la Torá, ¿ya? Que usó su libre albedrío, tal como ustedes, nosotros somos los rebeldes ante la religión, y ellos nos miran como los malvados, pero en realidad ellos son los malvados, los borregos, ¿se da cuenta? Ahí está el enfoque importante. Y acá, por ejemplo, continuando, después de haber respondido, exactamente, Gloria Terán, el Satán de la Torá, el Jehová o Yujebajel, tiene miedo que nosotros despertemos, porque somos superiores a ese Dios. Él tiene miedo, por eso utiliza todos los mecanismos, y hablamos de las inyecciones, ellos utilizan con sus médicos. Y hablamos también de la comida de Monsanto, trata de meter pesticidas y todo para embrutecer a la humanidad. Todos los mecanismos con sus secuaces sionistas. Entonces Enlil advirtió al peligro de que los humanos no eran seres cualquiera, pues a su parecer eran muy inteligentes, y llegó un momento que no estaba equivocado Enlil. Se rebelaron los humanos, en ese caso Lilith, que era la primera Eva, Lilith, y los Adán, el Adapa, que se habla desde el mundo sumerio. Se rebelaron, ¿y qué pasó? Al rebelarse ellos quisieron su libre albedrío, disfrutar de la vida como nosotros lo hacemos. No queremos ningún dogma, yo no quiero ir a ninguna religión, ninguna yeshiva, ninguna sinagoga, nada, porque para mí ellos son simplemente gente que quiere alimentarse como parásitos de ti. Entonces nosotros entendimos esa verdad, para ellos nosotros somos el Satán. ¿Ya? Y eso se enteraron también nuestros antepasados, que eran los elfos, la raza preadámica, antes del diluvio. ¿Y qué hizo el Dios de la Torá? Como tenía tecnología muy avanzada, y hablamos que ellos tenían la tecnología avanzada, la tecnología HARP, ya tenían también el hidroavión que lo dieron a Noah. ¿Qué hicieron? Crearon el evento del diluvio para castigar a esos pecadores. Pecador para ese Dios, porque ellos querían ser libres. Y por eso lo maldijo y destruyó gran parte con el diluvio, ¿ya? Aquí en este libro menciona, por ejemplo, que el diluvio no fue tal como nos cuenta la Biblia. Nos dice que todo el planeta, todo el mundo se inundó de agua. No, una parte nada más fue. Una parte nada más, no fue todo el planeta. Una parte nada más que se inundó, y también murieron con plagas, enfermedades, con las vibraciones negativas que lanzaban con su tecnología HARP. Eso menciona en este libro. La tecnología HARP, ellos creaban un ambiente de calor, y que con ese sofoque ellos morían, la raza humana. Ellos creaban artificialmente con su tecnología vibracional los Anunnakis. Eso tiene que ver con el diluvio. Los mataron, y el cristiano va a decir, bueno, este es pecador. ¿Pecador por qué?
si yo quiero utilizar mi libre albedrío sin hacer daño a nadie. Pecador para el sistema, ¿ya? Saludo para Alexis. Claro, lo confunden con incubo. Incubo también tiene que ver con la creencia de que fue un sucubo, un incubo Lilith. No, Lilith simplemente era una mujer que se volvió rebelde porque lo violó el mismo Dios de la Torá. Le violó en Lil y Anu. Por eso se volvió rebelde. Pero ellos recuerda que en su libro sagrado ellos tergiversan la verdad, te hacen ver al revés, el mundo al revés. El mundo al revés te hace ver el sistema a través de su libro. Te dicen, no, que por ejemplo, los que no han investigado creen que Dios, el Dios bíblico, es Dios de amor. Y ellos siguen creyendo que es un Dios de amor. Pero nosotros que hemos investigado como humanos, que ya despertamos nuestra intuición, sabemos que no es un Dios de amor. Pero el cristiano sigue creyendo que es un Dios de amor, porque está hechizado con esa palabra, programado con esa palabra. Eso tiene que ver con el PNL, programación neurolingüística. Ya está programado y no puede ver más allá. Hechizado, hipnotizado está. Pero nosotros que ya despertamos, salimos de esa hipnosis y sabemos que ese Dios no es de amor. Ahí está la diferencia entre la frecuencia 3D y la quinta dimensión, para separar. Entonces, ¿qué hizo? Lo mataron a los elfos, los Anunnakis, de venganza, porque no que se quiso someter esa civilización. Y eso hace en la actualidad también, lo llaman rebeldes al que no se quiere someter. Saludo para Alexis. No, bueno, el Jesús que conocemos no adoró a Jehová, no adoró a Jehová. Recuerda que hablamos anteriormente de un evento que Jehová se presentó en el momento que se fue al desierto a ayunar. Jesús se fue a ayunar, se presentó Jehová y diciéndole, mira, mío es el oro y la plata, y lo dice en su misma Biblia el Jehová, y mío es el oro y la plata, mío son los reinos, yo creé el mundo, yo creé todo, entonces mira, sométete a mí, adórame a mí, dijo Jehová, que es el mismo Satán, Jehová, adórame y yo te daré toda esta riqueza. Jesús no quiso, no aceptó. No aceptó. Y se fue después a desenmascarar en el templo cuando estaban los maestros fariseos, que son los maestros talmudistas, maestros que están en el judaísmo actualmente, dirigiendo los rabinos que dirigen las diferentes sinagogas, se llama Ashkenazí, Sefardita, etc. Son los mismos fariseos, ¿ya? Él fue a desenmascarar en el templo, Yeshua, y les dijo, los echó, les dijo, mira, ustedes están haciendo un negocio acá, engañando a la gente y sacando dinero, como lo hacen actualmente los fariseos judíos. ¿Qué hacen? Cobran miles de dólares por una circuncisión, por una conversión también aparte, todos los rituales que hacen y te cobran, y la gente, pensando que es una verdad, que es alabar a Dios, adorar a Dios, se van y hacen todo ese gasto para ser parte de ese pueblo. Pero pueblo de una mentira, pueblo del Satán, ¿se da cuenta? Pero esa persona no van a entender, están hipnotizados, están hechizados. Difícil que entiendan. Recuerda que cuando apenas nace, al octavo día, a ese bebé judío, lo enceguece en su tercer ojo abriéndole un portal en el momento de la Brit Milá. Y encima el Shabbat, encima la comida kasher, todos los rituales que hacen, está ciego, tal como un cristiano también cuando le bautizan se queda ciego, él no puede ver, por eso no tiene activado su intuición como las personas que se desconectaron de las religiones. Claro, Angie Diosa, saludos. Se dice que algunas mujeres, por ejemplo, que copulaban con esos gigantes de mujeres. En el mismo libro de Enoch habla que al momento de nacer esos hijos muchas mujeres morían. Como ellos también ya tenían tecnología avanzada en la parte de la quirúrgica, de operación, que operaban, ¿cómo se llama esta parte cuando cortan la matriz? Ellos ya tenían esa tecnología, entonces le hacían nacer a esos bebés haciéndole, ¿cómo se llama, Cecilia, ese de ahí cuando hacen un embarazo
con una operación. La cesárea, ahí está. Saludos para ingeniero Memo, gracias. Por la cesárea, ellos ya sabían la cesárea. Sabían esa herramienta y más avanzada que en la actualidad. Se dice que cuando copulaba con las humanas, que eran más chicas, imagínate 3 metros nada más una humana, y ese gigante tenía unos 5 metros, y un corpulento, y copulaban esa pareja, y el niño que iba a nacer iba a ser un gigante también. Entonces, al momento de nacer, no podía ser de forma natural. Tenían que utilizar esa cesárea que se menciona actualmente. Eran hombres gigantes que nacían a copular los reptilianos con las humanas. Tiene que ver con la inseminación y cesárea, ahí está. Gracias Karine por aportar la información. Por inseminación. Todo eso ya sabían ellos. Estamos hablando 20.000 años atrás, antes del diluvio. Lo sabían, pero la gente que no ha investigado lo suficiente piensa, no, que recién esto es nuevo, esta tecnología es nueva. No es nueva, esto siempre ha existido millones de años. Para ese humano que está dormido es nuevo, porque él no conoce más allá de una información. Pero las poseían normalmente con sus partes si eran gigantes. Sí, recuerda que hay un libro que yo tengo, Los Pleiadianos. Excelente ese libro que habla que esos gigantes tenían también el miembro viril tal como un hombre. Los Anunnakis, conocidos como los dioses, ellos tenían relaciones, copulaban con esas parejas entre Anunnakis. Si tenía su mujer, por ejemplo, Enki tenía su mujer Ninhursag, era su media hermana, y era una gigante también Ninhursag. Entre gigantes, normal, pero cuando ya parecía una humana que era pequeña, ahí era el problema, que cuando iban a hacer ese bebé tenían que utilizar la cesárea. Ellos buscaban el mecanismo para que la mujer encaje en esa parte de la copulación, para que encaje. No quiero hablar así esos términos porque vaya a ser que me bloqueen el canal, ¿ya? Entonces hablemos de copulación nada más, no tan fuerte porque estos están atentos allí para bloquearme. Entonces, sabemos que ellos buscaban el mecanismo para que se adapte el miembro viril de la dama y el órgano de la mujer, y ya, para que encaje con ese gigante. En el momento de nacer el hijo, ahí era el problema, lo que habla este libro Sumerios. Y también esa información está también en el libro de Albert Goslan, para los que han estudiado el tema de los secretos del Zohar. Allí está. Pero recuerden que Albert Goslan se tomó de los libros sumerios y lo hizo pasar que es información judía. ¿Ya? Información judía, no, se tomaron de los sumerios nada más, de los pleiadianos. Los pleiadianos tienen buena información, que los Anunnakis hacían rituales sagrados en el área de la copulación. Hacían rituales sagrados. Se dice que, por ejemplo, que los Anunnakis, en el momento que su mujer menstruaba, allí justo tenían relaciones sexuales ellos. Allí tenían en la copulación ellos. Porque ese era un ritual de poder para ellos. Para ellos era un ritual de poder cuando justo está menstruando la mujer. Y recuerda que en el judaísmo, por ejemplo, vemos que ese Dios, como le gusta esa adrenalina de ese líquido de la mujer, la menstruación, le gusta, ¿qué hace? Cuando se va a la mikvé, la mujer, cuando termina después de 3-4 días que ha menstruado, al 7º día, después de que toda esa energía de la mujer haya pasado, le ha reservado, se va a la mikvé y hace un ritual de las leyes de la nidá, y toda esa energía la absorbe el Dios de la Torá, como un ritual, ya que él disfruta de las vibraciones, de la adrenalina. Ya me estoy cuidando con las palabras porque no quiero hablar tan fuerte, ya que, como les mencioné, TikTok está listo para cerrarnos el canal. Así que, claro, eso. Si ustedes han visto, por ejemplo, la mikvé, hay en las leyes de la nidá, cuando pasa el evento de la menstruación, toda esa energía lo absorbe ese Dios, ¿ya? De eso se nutre, de la mujer. Y recuerden que al principio, cuando estaba antes del diluvio, Lilith no menstruaba Lilith. El castigo fue después ya
después del diluvio que Eva empezó a menstruar. Antes no menstruaba, por eso dice que Dios lo castigó, lo echó del Gan Edén. Cuando hablamos de Gan Edén viene a ser el paraíso. Es decir, que el hombre y la mujer podían estar constantemente copulando sin el problema de la menstruación. No tenía que separarse. Y después la echa del Gan Edén también se tiene que ver en esto, que cuando el hombre judío, por ejemplo, 15 días no le toca a su mujer. 15 días no le toca a su mujer. Exactamente, Karine. Muchas personas lo olfatean y funciona como parte de, claro, de ese erotismo, ¿cierto? Así es. Entonces, vemos que el hombre, como castigo por el Dios de la Torá, hace que se exilie su marido 15 días, ni siquiera lo toque a la mujer cuando está en los días de Nidá. En los días de Nidá. Esa enseñanza está todo en las leyes de la Nidá del Talmud, ¿ya? Como alajá, que el hombre que está conectado a ese Hashem no debe tocar a su mujer, no puede tocarle. Si empieza a menstruar, se separa 4 días, termina la menstruación, tiene que continuar separado por 7 días más. Imagínate, iban como 13 días ya, para poner un cálculo, hasta que se vaya a la purificación de la mikveh. Ahí estamos hablando de 15 días, a lo mínimo. Entonces 15 días esa persona tiene que estar separado. Pero para el judío no era problema, porque recuerda que Abraham tenía muchas mujeres. Abraham, David, Isaac, Jacob, todos ellos, Jacob estaba con 2 hermanas. No era problema, es que ellos nada más, si una estaba menstruando, estaba con la otra. ¿Se da cuenta? No era problema para ellos. Sabrán cuántas mujeres tenía, más de 4 mujeres. Tenía muchas, que le podemos llamar amantes en la actualidad, que le llaman concubinas, que vendrían a ser amantes. ¿Ya? Entonces no se complicaban, pero en la actualidad muchos judíos que son sadik se separan, 15 días de su mujer, 20 días se lo hacía el Arizal. Usted lee los libros del Arizal que él no lo tocaba a su mujer sexualmente. Toda esa energía que él lo guardaba, de energía sexual que él lo guardaba, lo utilizaba para sus rezos. Por eso él se levantaba a las 2 de la mañana, el Arizal. Se levantaba porque él tenía mucha energía que lo guardaba. En vez de compartir con su pareja esa energía de la parte sexual, lo guardaba para los rezos. Shaharim y Hayarbit. Se dice que el Arizal dormía 4 o 5 horas nada más. Dormía muy poco. Por eso él también no pasó de los 40 años del Arizal. Hay un libro que yo tengo del Arizal, cuenta que como compartían con su alumno Hayim Vital, ya menciona allí que él escribió cuando ya estaba muriendo el Arizal. Entonces, allí está toda esa información, allí está todo el tema de la Nidá, cómo sufrió este personaje, que lo memorizó también. La Amidá es el rezo central del judaísmo, y para él era normal, pero él no entendía que estaba en la brujería. Él estaba hipnotizado también el Arizal, por eso no pasó los 40 años, 37 años murió el Arizal, con un caos, como sucede con los brujos mueren en caos. He visto muchos brujos que un tiempo les iba bien y después se enfermaban, les venían las maldiciones, etc. Lo mismo que Nachman, Kaplan, no pasaron. Eso está en los secretos del Zohar, ahí está esa información, y también está en el libro del Zohar, ¿ya? El libro de Rakber, etc. Ya toda esa información. Y yo también tengo los libros de Nachman, que son como 5 libros, allí está toda esa información. Y yo no estoy inventando ni nada de ello, eso está escrito en diversos libros del judaísmo y los libros de la Kabbalah. Ellos sufrían por practicar la magia negra. El Arizal era un experto en magia negra. Por eso hace poco compartí un post que los judíos que salieron de Egipto, según el Zohar, que los denominan ellos los seres Rab, 9 de cada 10 eran brujos, expertos en esa área. Y uno era el Sadik, es decir, el líder. Sadik es el líder que es el sacerdote. Arizal era un sacerdote. Exactamente, y es claro, idólatras podemos llamarle, pero eran expertos con los rituales. Por eso yo les digo, el Shabbat es un ritual de brujería. Pero eso dile a un cabalista, no lo va a entender, va a decir, este da loco, este es el rebelde. Y tal como le llaman el rebelde a Lilith, para ellos el rebelde fue Lilith, y a Lilith, ¿qué le hicieron? Ya mencionamos que le hicieron a Lilith.
Caín para ellos era el rebelde, el malo. Caín no era el malo, sino que él no quería hacer los rituales, no quería matar animales. Le dio de mala manera, dice la ofrenda de vegetales al Dios de la Torá. No estaba de acuerdo, así como yo no estoy de acuerdo en hacerle ofrenda a ningún Dios. Ese era Caín. No era el malvado, era el bueno, el que era un humano, el que quería ser libre. Ese era Caín. Exactamente, Karine, estudia los secretos del cielo, quiere decir los secretos de este sistema 3D, Yuge Bajé, de esta cúpula, y de las letras hebreas, que las letras hebreas son para programarte tu cerebro, para programarte, por eso repites el mantra de Arizal, ya les dije que sabía de memoria, en hebreo lo pronunciaba, bueno, sabía, de hecho que sabía hebreo, la amidad, estaba repitiendo todo el día. Yo también lo hacía muchas veces, por ejemplo, cuando tuve una batalla con 8 brujos, un tiempo que yo también practicaba ese tema, repetía mentalmente, sin verbalizar, internamente le repetía el mantra de la amidad, ya lo sabía de memoria. Y también nos da consejos para repetir el Salmo 91 como mantra en hebreo, fonética hebrea. Salmo 91. El Salmo 92 también. Yo me acuerdo que lo tenía hasta en la pared del Salmo allí y lo repetía. Ya, eso es un mantra con la letra hebrea para que crees vibraciones negativas para atacar al adversario. Y el brujo lo recibe esa vibración como un contraataque. Y el brujo también contraataca. Esa era la batalla de Balán con Moisés. Recuerden que cuando hablamos en el libro de Éxodo, habla que Balán tuvo una batalla fuerte con Moisés. Balán maldecía y también mataba animales como sacrificios para su Dios. Y también Moisés hacía lo mismo, mataba animales. Y también maldecía. Como en la actualidad la gente dice, bueno, ¿cómo Moisés va a maldecir, Señor? Ve al Sidur, ahí están las maldiciones. Bueno, Adolf Hitler, también justo de Adolfo, de este personaje que menciona allí, Catalina, habla en este libro también de los Anunnakis de Henry Crane, que al principio inició, este personaje, el alemán, inició con una buena intención de ayudar a la humanidad a liberar, pero después le inyectaron el ego del poder, se creyó un ser supremo para destruir a los otros. Entonces, le subsidiaron mucho dinero, en este caso, Henry Ford le subsidió mucho dinero, también los Rothschild, etc. Y se volvió ya un ser negativo, Hitler. Porque recuerde que cuando Hitler quiso acabar con los judíos, recuerda que los judíos nada más son obreros, títeres, eran títeres nada más. El que tenía que ser destruidos eran la cúpula, las 13 razas Illuminatis, que son un pequeño grupito, que viene a ser el mismo Rothschild, que estaba subsidiando a Hitler. El enemigo era Rothschild, es decir, esas 13 razas Illuminatis. Pero, ¿qué quería hacer este nazi? Quería destruir a los judíos, y los judíos son los borregos nada más. Es como decir, yo para destruir al enemigo voy a destruir a los cristianos. Los cristianos son borregos. El enemigo verdadero que está oculto es las 13 razas Illuminatis. Si no son los judíos, van a ser otros. Si no son los judíos, son los católicos. ¿Se da cuenta? Eso era. Ellos utilizaban sus tentáculos nada más, independiente de la religión. Por ejemplo, si acá también lees en este libro, se dice que cuando se quiso rebelar los judíos contra ese Dios, con el Yuge Bajé buscó gente que era más leal a ellos. ¿Y a quién le buscó? Al arconte Constantino. Y por eso el judaísmo fue sometido y ganó Constantino el Imperio Romano y destruye el segundo templo. Y por eso estaban sometidos los sabios en los diversos concilios cuando Constantino el Imperio Romano los gobernaba a los judíos. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra su Dios, los judíos. Entonces le puso a los más leales, a los romanos. Era lucha de poderes nada más. Cada uno de ellos van a ser los borregos de ese Dios, ¿ya? Ese Dios va a utilizar al más leal nada más. Así es. Por ejemplo, acá menciona que Enlil le advirtió, continuando con el estudio de este libro, para que tuviera efecto Enlil,
Él le advirtió que los humanos no eran seres cualquiera, sino que eran muy inteligentes, por lo tanto se rebelaron y utilizó la manera de destruirlo a través del diluvio. Y para que no se rebelen, la siguiente generación que hizo, les redujo el tiempo de vida. Recuerda que Adán, antes del diluvio, ¿cuánto vivía? Según el mismo Zohar, menciona que vivió 930 años. 1000 años vivió, sino que 30 años le entregó esotéricamente a David, dice. A David. Y David significa Malhut. Malhut quiere decir que le dio 70 años a los más fuertes de la tierra. La humanidad mayormente vive 70 años nada más. 120 años son muy pocos que llegan a esa fecha, a ese tiempo. Entonces, Adán vivió 1000 años, pero los reptilianos viven 5000, 6000, 7000 años. Y a ellos no los borra la memoria. ¿Se da cuenta? Y no había reencarnación también. Después del diluvio surge el tema de la reencarnación. No había. Eso está en los secretos del Zohar y en los libros lemurianos y atlantes también, que yo tengo esos libros. Se dice que el tema de la reencarnación surgió a partir después del diluvio. ¿Por qué? ¿Para qué querían reencarnación los humanos si vivían miles de años? Entonces dijo, mira, estos le vamos a tener más controlado, vamos a crear el sistema de la reencarnación, le vamos a reducir su tiempo de vida, y cada vez que le reencarnamos en la rueda de Sansara, como un tikkun, como un karma, lo borramos la memoria, lo reseteamos, entonces van a quedar, nunca van a avanzar, siempre van a estar retrocediendo allí en una rueda de Sansara. Nunca va a avanzar la humanidad, no se va a despertar, porque apenas muere, se presenta el túnel blanco, y ya lo borra la memoria. Por eso redujo su tiempo de vida, para castigarlo. Exactamente, así es, Karine. Por eso se repite. Ahí está el castigo del Dios de la Torá. El Dios de la Torá es el Satán. Ahí le tenemos muy claro a nosotros, ¿cierto? ¿Quién es el Satán? Para el cristiano, el Satán viene a ser Enki, pero Enki fue el que nos quiso ayudar. ¿Se da cuenta? El Lucifer, que lo conocen al Enki, es el Lucifer, el ángel de la mañana que habla en el libro de Isaías, que se rebeló y cayó hasta lo más profundo. Eso habla en el libro de Isaías, donde dice que el lucero de la mañana cayó y descendió hasta lo más bajo. Eso quiere decir que Enki fue perseguido por su padre y por su hermano. Está claro en el libro de Isaías. Claro, algunos dicen que también es la reencarnación de Jesús, pero que era el que quiso ayudarnos, ¿ya? El que quiso ayudarnos es la serpiente que lo dijo, tú eres Dios, Eva. Y al despertarse Eva se rebeló y se fue con el Satán, con este caso con Enki, y allí lo persiguieron a su generación de las mujeres. Por eso las mujeres fueron tan odiadas, les pusieron leyes de sufrimiento a las mujeres. Y hasta la misma iglesia cristiana usted ve que la mujer no debería hablar según lo que dice el Nuevo Testamento. La mujer no debería hablar, debe estar sumisa a su marido, es un castigo también de parte de ese Dios. Le abrió los ojos del conocimiento, exactamente. La serpiente le abrió los ojos del conocimiento y eso no le gustó al Dios de la Torá. Él dijo, mira, se despertaron, van a querer hacer lo que les da la gana. Nosotros somos los que dominamos acá. Por lo tanto, los maldijeron. Cuando hablamos de maldición es que ellos crearon con su tecnología avanzada y que para ellos era milagro. De hecho, que era milagro para ellos, pero la tecnología avanzada, ellos crearon enfermedades. Y en la actualidad están creando enfermedades con Monsanto, la comida con pesticidas, con venenos, los médicos, etcétera. Las inyecciones, los paradigmas negativos, todo eso, esa es la maldición, ¿ya? Y también se dice en el mismo Midrash, se dice que ellos genéticamente crearon plantas con espinas. Anteriormente las plantas no tenían espinas, ellos modificaron genéticamente los vegetales. Eso está en los libros de los Midrash y en los libros de los lemurianos. Que estos genéticamente crearon para castigar a Adán. Dijo, mira, este Adán va a tener, para que no tenga tiempo Adán porque se ha rebelado con su mujer, ahora vamos a crear vegetales modificados para que tengan espinas, para que haya plagas y cuando siembran tengan que luchar contra esas plagas. Crearon insectos modificados también para que coman sus cultivos, sus frutas, etcétera, para castigarlo. Y aquellos tenían la tecnología. Ellos tenían la tecnología. Con la misma espina que castigaron a Jesús. Claro, ese vendría a ser la metáfora. Algunos dicen que le castigaron con las espinas del sufrimiento, podemos verlo también, ¿cierto? Acá continúa, por ejemplo, en la parte de la página 32.
al ver lo que estaba aumentando la humanidad antes del diluvio, al ver que estaba aumentando, ya sabemos que utilizaron el diluvio, pero después crearon otra raza más débil. La raza elfo, como ya mencionábamos anteriormente, ellos tenían la telepatía muy avanzado. Telepatía tenían ellos. Ellos no tenían el gen del miedo, tal como el humano actual. No tenían miedo, ellos los castigaban, lo mataba a su familiar, lo destruía todo, y no había un temor. Entonces, ¿cómo los puedo controlar a los elfos, a la raza preadámica? No había manera, entonces destruyámoslo nada más con el diluvio y con la tecnología que tengamos. Por eso fue el castigo, y después del diluvio crean otra raza más limitada que viene a ser ya el Adán sumiso. El Adán sumiso, que en este caso, si continuamos con el libro, dice, aquí se decidió comunicarle este problema a Anu, y hubo una reunión de los dioses. Recuerda que en el mismo diluvio, después que sucedió el evento del diluvio, hubo una reunión de dioses, dice el libro de Génesis, una reunión de dioses, de Elohim, asociándole esta idea. Hubo una decisión de los Elohim, decidieron crear un sistema de creencias en el cual los humanos debían rendir culto y adorar a Dios, a sus dioses, es decir, a ellos tenían que adorarlo. Anteriormente, la raza adámica no creía en ningún dios, no estaba insertado el sistema de creencias, tenían que programarle con un libro sagrado. De maestro, ahí por ejemplo estamos viendo el tema de la Torá oral. La Torá oral quiere decir que Torá significa enseñanza, la enseñanza oral, de maestro a alumno transmitiéndose. Por eso Moisés, cuando dice, ahí está la clave importante, cuando Moisés transmite de generación en generación y da una ordenanza, le dice a Josué, enseñarás diligentemente mi palabra, cuando te acuestes, cuando te levantes, a tus hijos, cuando salgas del camino, le dice. Eso tiene que ver con el PNL, la programación neurolingüística. Es que decir, una palabra repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Tenía que repetirlo allí constantemente y se programaba, y para ellos era su verdad eso. Claro, los gigantes también se rebelaron. Recuerda que gran parte de los gigantes que vienen a ser los Nefilín, saludos para Catalina, ¿ya? Gran parte de los gigantes que lo conocemos como los Nefilín dentro del Zohar y de los libros de Enoch, ellos se pasaron al lado de Enki. Enki vendría a ser las serpientes. Se unieron como un ejército para que haya una lucha, porque ellos estaban apoyando a la humanidad para salvarles. Pero el Dios de la Torah tenía una tecnología más avanzada, es decir, Enlil y Anu tenía una tecnología más avanzada. Hubo una batalla ahí en la tierra. Hubo una batalla, y ahí se dice que en Isaías menciona que cae la serpiente, es decir, Lucifer cae. ¿Y quién es Lucifer? Enki y sus líderes y sus que le ayudaban, los Nefilín o los gigantes. Ellos perdieron la batalla, ¿ya? Ellos perdieron la batalla. Por ejemplo, a ver, acá tenemos exactamente esos gigantes del libro de solo conociendo y estudiando la verdad podemos reprogramarnos por medio de, claro, de Jesús. Jesús vendría a ser la energía crística, ya, de la verdad, del amor. Eso vendría a ser. Por eso nos llaman desobedientes a nosotros también. A mí, por ejemplo, me dicen, ya me han escrito por interno acá en TikTok, en diferentes medios me han escrito, no, estás listo para que te pase una plaga, una enfermedad, te va a castigar Dios, ya tienes listo el infierno. Me han perseguido muchos, pero a mí me da lo mismo eso. ¿Ya? Yo no creo en ese tipo de dioses, nos llaman desobedientes, ahí está. ¿Ya? A mí no me afecta eso, porque yo ya sé la verdad. Eso es para alguien que está en la mentira todavía. Entonces, eso fue la lucha, Catalina, eso fue la lucha de que los Nefilín, los gigantes, que eran mezcla de reptilianos, de Anunnakis con humanos, se pasaron al lado del ejército de Enki para ayudar a la humanidad a liberarse, y también los humanos lucharon contra su ejército de Anunnakis de Enlil y Anu, pero ganó la batalla Enlil y Anu, y por eso lo maldijo a su hermano. Por eso dijo, serás maldito, le dijo a la serpiente. Te arrastrarás, recuerda que le dijo. Eso está en el mismo libro de
Génesis, y lo maldijo a Eva con el olor de tu vientre parirás, y creó espinas, plagas y todo ello para que con el sudor de su frente coma a Adán. Recuerda que toda esa maldición, que son metáforas también. Exactamente. Entonces, aquí vemos, si continuamos con ese estudio del libro de Henry Crane, Los Anunnakis, que el grupo de los Elohim, Anu y Enlil, se juntaron con la idea de crear un sistema de creencias. Y después crearon ya el libro sagrado, que depende de la religión que estés, va a ser el libro sagrado, la Biblia, el Corán, la Torá, etcétera, ¿ya? Cada religión tiene su libro sagrado. Ellos crearon el sistema de creencias para que rindan culto y adoren a ese Dios. Antes no había sistema de creencias, no había ningún temor. Es como cuando nace un bebé, ¿tú crees que el bebé piense que hay un Dios, hay que temerlo, existe el infierno? Para ese bebé no existe el infierno. No existe nada. Tú le puedes programar con la idea que sea ateo. Si nace un papá ateo, ese bebé va a ser ateo. No va a creer en ningún Dios. A los 5 años va a ser ateo él. A menos que se deje insertar un programa por la iglesia, por el colegio, etcétera. Pero va a llevarse más la idea de ser un ateo. Depende cómo le guíe el padre. Por ejemplo, mis hijos, yo no les hablo nada de Dios a ellos. Mis hijos que yo tengo, les estoy formando la idea de que no teman a nada, porque no hay un Dios castigador. Yo ya le estoy reprogramando su cerebro de esa manera. ¿Se da cuenta? No como cuando yo era niño, que me dijeron que hay un Dios castigador, que Dios está listo observándote para a los pecadores y mandarles al infierno. No. Mis hijos ya están creando con otra idea, porque yo les estoy induciendo con esa formación del amor, no al temor. ¿Se da cuenta? Y no crean en ningún Dios, porque ellos son dioses. Son seres supremos. Eso les estaba insertando en el sistema de creencia los Anunnakis y crearon esa estrategia para someterlos. Y acá dice, para que esto tuviera efecto, estamos en la página 32, ¿ya? Para que eso tuviera efecto, Enlil comenzó a manipular mediante miedo, haciendo demostraciones de milagros mediante la tecnología que solo los dioses podían hacer. Imagínate esos humanos que recién estaban despertando su conciencia, como un bebé de 5 años, un niño de 5 años que no conoce mucho la tecnología, no está tan avanzado, no está tan despierto. ¿Ya? O un niño de 3 años que no está tan despierto en la tecnología, está recién investigando. Para ellos, para ese humano que no estaba despierto, era un milagro en aquellos tiempos ver a alguien que podía emitir a través de un proyector un holograma. Un holograma que podría proyectar en alguna parte de una pared, un edificio, etc. O en su nave espacial, imagina, proyecta una imagen. Entonces para ellos era un milagro. O que pueda modificar el clima, de que está lloviendo, lo cambia la temperatura, lo vuelve caluroso. Imagina, para ellos era un milagro. Y en la actualidad también surgiría un milagro. Las personas dirían, no, este es un milagro, que en este momento tendrían una magia algunas personas y crearán con la tecnología HARP, modifican el clima. Caín son los rebeldes tal como nosotros, que no nos sometemos a ese Dios, porque él se rebeló contra ese Dios. Caín, está escrito en el mismo Génesis, que él no quiso darle la ofrenda a ese Dios, y ese Dios se molestó, por lo tanto, no lo aceptó, no le miró bien su ofrenda. Pero de Abel sí, porque él estaba sometido, y le hizo el sacrificio, tal como Abraham también le hizo, hasta ya iba a matar a su hijo. Abraham iba a matar a su hijo según la Biblia, ¿cierto? Exactamente, le dio eso lo que menciona Catalina allí. Entonces, para que esto surtiera efecto, utilizó la tecnología. El milagro era la tecnología, ¿ya? En aquellos tiempos. Que solo los dioses podían hacer. Ejemplos. Hace buen tiempo, cuando yo mencionaba que yo tuve una lucha con 8 brujos, que yo estaba también en el mundo de la Kabbalah, etcétera, llevaba a la práctica. Ellos con sus brujos utilizan la tecnología. No es solamente mantras, nada más rituales de matar animales. Por ejemplo, acá en esta parte de América del Sur, ellos utilizan el conejillo de Indias como sacrificio. Acá le llaman cuis.
lo degollan y ese líquido que es en el dolor de ese animal, es ofrenda a ese Dios y les da poder. Sí, saludo para Catalina. Bueno, si también sabes esa área de la Kabbalah, ¿ya? Los rituales y todo eso, lo que se menciona. Entonces, ellos hacen sus rituales y lo queman en un fuego a esos animales para que les dé poder. Pero no solo utilizan la magia de esa manera, sino que también utilizan la tecnología. Utilizan la tecnología. ¿De qué manera? Ellos tenían un detector de maldiciones, una máquina que detecta y envía vibraciones. Los brujos tienen eso. En la actualidad lo tienen. Utilizan una tecnología para enviar vibraciones y a las personas les puede enfermar si están débiles. A mí me mandaban esas vibraciones con esa máquina. Por ejemplo, cuando yo hacía mantras, ellos me detectaban a mí. Yo, por ejemplo, repetía un mantra de un salmo, y ese salmo tenía una vibración negativa, porque recuerda que son maldiciones los salmos. También en la Amidá, el rezo central de los rezos del Sidur, también hay maldiciones y bendiciones, entonces hay vibraciones negativas y positivas. Esos egregor van y contraatacan al brujo. El brujo respondía con su detector de maldiciones y te contraatacaba. No era ritual, nada más tienen tecnología también ellos. Ellos compran esa tecnología. ¡Ay! Eso saben los brujos. ¿Ya? Entonces, muchas personas quizá no saben ello porque no han experimentado esas cosas, no han luchado con esas personas. Y esa tenía la tecnología también Balán cuando luchaba con Moshe. Moshe luchaba con tecnología y también con rituales, añadiendo los rituales, las maldiciones, etc. ¿Se da cuenta? ¿Ya? Aquí está claro que tenían tecnología avanzada en Lil y Enki, por eso, con eso les intimidaba a los humanos, les intimidaban. Les decía, mira, sométate a nosotros, haznos los rituales, no nos desobedezcan porque aquí están los milagros, la tecnología para someterlo. Imagínate en la actualidad esos brujos que he conocido yo, que han luchado, han matado a varios con su tecnología de la vibración. Tienen una tecnología que les enseñan, le dejan hasta el mismo que le paga el dinero al brujo y le dicen, tú manejas esta tecnología y haz daño a tu opositor, al que quieres vengarte. Lánzale una enfermedad y la persona, como no tiene idea de brujería, va a decir, bueno, estoy enfermo, me voy al hospital. Y muere, y el doctor le va a decir, murió por tal enfermedad, le va a poner allí una enfermedad, pero el brujo lo mató. ¿Se da cuenta? Pero eso no va a entender una persona que no ha experimentado estas cosas. Hay muchas personas que han muerto con brujería acá, han muerto muchos, pero para ellos es normal, se van al médico y va a decir, no, el médico, es una enfermedad natural, señor. No, brujería les mató. Y pueden utilizar las vibraciones de esa máquina que yo les menciono. ¿Ya? Entonces acá está también hablando de que Enki utilizó la tecnología que para ellos era milagro, para los humanos que no despertaban todavía, que solo los dioses podían hacer. Este es el punto donde iniciaron los sacrificios que exigían los dioses para apaciguar su ira. Por eso dice Dios, ese Dios, para que apacigüe su ira, tenían que hacerlo rituales. Para que calme su ira en el primer y segundo templo, ¿qué le hacían los judíos, los sacerdotes? Para que calme su ira ese Dios, un sacrificio. Los hijos de Aarón, cuando murieron, se enojó ese Dios, dice, se enojó porque hizo un sacrificio que no correspondía y lo mató a los dos hijos de Aarón. Y Aarón tenía que someterse ante ese Dios. ¿Se da cuenta quién lo mató a sus hijos de Aarón? El mismo Dios, con la ira que tuvo. Claro, es que, sí, Catalina, saludos. Dicen Shalom, que significa paz a ustedes, etcétera. Ellos pueden decir muchas cosas, son palabras nada más. Por ejemplo, si, como les menciono yo, los mismos rabinos enseñan que no debes hacer la shon hara, es decir, no debes utilizar lengua maligna. Lo dicen a sus seguidores, a sus que están en su sinagoga, etcétera. A sus jajamín los dicen, a sus sabios, a sus seguidores, alumnos. No hagas la shon hara, señor. Pero como ese está ciego, no lo puede ver que está adoctrinado ese judío, y no se da cuenta que todos los días están haciendo la shon hara, porque la shon hara tiene que ver con maldiciones. Vas a su rezo, ahí están las maldiciones y bendiciones. Entonces todos los días hacen la shon hara ellos. Una cosa es decir y una cosa es no hacer. ¿Cierto?
hablar es una cosa, pero hacer, si tú investigas, todos los días hacen la Lashon Hara ellos. ¿Ya? Entonces ellos pueden decir Shalom, pero eso es una herramienta nada más para que tú digas, estos son seres pacíficos, pero por dentro están tramando ya toda la manipulación. Yo también caí en ese cuento, como les digo, dije, mira, estos sadik justos elegidos de Dios, y pensaba que era del Dios verdadero. Dice, no hagas la Lashon Hara. Entonces yo me cuidaba mucho, ni siquiera quería criticar a nadie, no quería criticar yo, porque imagínate, Dios se va a castigar, me va a castigar por la Lashon Hara, me va a mandar la misma plaga que le pasó a la hermana de Moshe. Recuerda que hubo un castigo para la hermana de Moshe. Siempre cuando hablan de la Lashon Hara, hablan de la hermana de Moshe, de Miriam, que fue castigada por hablar la Lashon Hara, le agarró una lepra. ¿Recuerdan eso? Siempre se toman los rabinos, hasta los cristianos se toman de eso. No, mira, por hablar mal del líder de la iglesia, o por hablar mal de Moshe, que era el líder, le cayó la lepra a Miriam. Y tuvo que orar Moisés por ellos. Entonces yo tenía ese temor. No puedo criticar a ningún judío porque este es el Hijo de Dios, o este es el Sadik de Hashem. Pero cuando entendí que no era así las cosas, sino que más bien ellos estaban manipulando, entonces empecé yo a hablar de esta manera. Y yo no les tengo miedo, porque simplemente somos seres libres y nosotros estamos encima de ese Hashem. Hashem nada más son ellos, los reptilianos, los oscuros, esas 13 razas Illuminatis. Ellos son los que se hacen llamar Hashem, o el Yuhe-Bajé, ¿ya? Que tienen tecnología, sí, como ya mencioné, los brujos tienen tecnología también, ¿ya? Y eso le llaman milagros ellos. Milagros. Para apaciguar su ira. Ayer estaba hablando también sobre la Ketore. Cuando mandó una plaga a los levitas. Porque no estuvieron en desacuerdo con Aarón y Moisés. Estuvieron en desacuerdo. Mandó una plaga a ese Dios y mató 30,000 israelitas. ¿Qué hicieron? La Ketore, que tiene 13 especies. 13 especies. Una combinación para aplacar su ira de ese Dios. Ese Dios quiere perfumería. Y no solo eso, sino quiere también fragancia de animales. Si te vas al estudio de Yefté, ¿cómo le dio el poder para ganar la guerra a Yefté? Un sacrificio. Su hija murió de hambre, su hija. Su hija no murió en un ritual así de que lo degollaron, etc., sino que murió exiliada de hambre. Eso está en la Parashá Bejucotá, y justo hoy él estaba investigando. Eso está en el libro de Torah David, ¿ya? Que yo tengo 5 tomos con sus explicaciones de ese sabio sefardita, y ahí dice que Yefté, su hija murió exiliada de hambre, no bebió ni comió. Ese fue el sacrificio de su hija. Ana Bekoah también yo lo hacía. Ana Bekoah, hasta yo lo tengo. Bueno, Ana Bekoah se repite en el rezo del Sidur de Tehillah Hashem. Si tú vas hay un Sidur, hay varios tipos de Sidur, ¿ya? En el Tehillah Hashem está el Ana Bekoah. También tiene que ver con conexión a ese arconte, el Ana Bekoah, así que hay que tener cuidado con el Ana Bekoah, ¿ya? Yo lo hacía el Ana Bekoah también. Hasta yo tenía una canción que lo repetí en hebreo. Y acá en mi Sidur de Tehillah Hashem está el Ana Bekoah, que se repite. Entonces también una conexión con el mismo arconte Yuhe-Bajé, para que se nutran de ese arrepentimiento, de esa teshuvah, porque arrepentirse es someterse, volverse sumiso ante ese Dios. Entonces la persona que hace teshuvah con la Ana Bekoah, ellos están contentos con esa vibración de temor y se nutren ellos con ese miedo. Tú no tienes que tener miedo a nadie. Tú no tienes que tener miedo a nadie, sino vibrar en luz, hacer lo correcto, lo bueno. En armonía, no odiar a nadie, ni ver a menos a nadie. Todos somos iguales. Somos sagrados, somos seres supremos, es decir, dioses. Ser supremo significa Dios. Simple, no lo veamos como una religión, no, que Dios es uno nada más. Claro, Dios también le podemos ver uno, que toda la humanidad es uno. También le podemos ver así, como ese colectivo, ¿ya? Saludo para Maggi Elías. ¿Quién es Elión? Elión, si nosotros queremos ver, vendría a ser un ser supremo, pero
por debajo del infinito, Ein Sof, dentro de la Kabbalah. Tiene que ver el Lión, es un ser dual. Si nos vamos al árbol de la vida, que son las 10 Sefirot, que es el Adán Kadmón, el Lión es el lado de la misericordia de Gesed. Misericordia de Gesed, el lado de la misericordia de el árbol de la vida, es decir, de Yuhebajé. El Lión también pertenece a Yuhebajé, es dual, quiere decir que es un Dios menor, no es el Dios del todo, ¿ya? No es el Dios infinito que se conoce en la Kabbalah. El Dios infinito es el que hace el Sinsun. Recuerden que cuando habla que hace un Sinsun, y de allí surgen el Yuhebajé, el Adán Kadmón, que dentro de ese Adán Kadmón está el Elión, ¿ya? El Elión. Maggi Elías, ¿quién es el infinito? El infinito es la energía del todo, el que conocemos como el Dios de Spinoza, que es la naturaleza, el cosmos, el universo, pero de libre albedrío, de armonía, o el Dios neutral que nos da el libre albedrío. Uno decide qué hacer con nuestras decisiones, acciones. Es como decir, por ejemplo, el universo no premia ni castiga el universo, que viene a ser Dios, no premia ni castiga. Todo lo que nosotros recibimos es el reflejo de nuestras acciones, como dicen las religiones, de lo que siembras cosechas, acción y reacción, nada más. Sí, he estudiado con sabios sefarditas el idioma hebreo y también tengo libros en hebreo. Claro, también hemos estudiado hebreo. No soy experto en hebreo, pero sé lo suficiente para que me manejo en este tema, ¿ya? Y sé las áreas cabalísticas. Así es. Saludos para Rasej. Claro, hemos estudiado hebreo buen tiempo y también hemos hablado una parte en hebreo, ya que para aprender Kabbalah y estar en el judaísmo tienes que saber lo básico, eso, el hebreo, ¿ya? El hebreo. Ya que al rezar todos los días lees en hebreo. Tu sidur está en hebreo. Entonces, al leer los salmos, los tejilín, también tienes que leerlo en hebreo, por lo menos yo lo hacía. Hay algunos que lo leen en castellano, pero estamos hablando cuando quieres usar las herramientas cabalísticas, utilizas la letra hebrea. Y para hacer mezclas de Yihud también, de los 72 nombres también está en hebreo, entonces tienes que saber hebreo, por lo menos lo básico, ¿cierto? ¿Ya? Y acá, por ejemplo, ya hemos hablado que la tecnología viene a ser los milagros. Entonces, en ese caso, para aplacar la ira de ese Dios, tenía que volverse sumiso el humano. Y acá continúa, dice, Anu también prohibió a los Anunnakis terminantemente transmitirle conocimientos de tecnología y espiritualidad a los seres humanos bajo condenas. Desde ese momento que se reveló, los humanos le dijeron, mira, ve, desde este momento hay un decreto que no le transmitamos a los humanos nada de sabiduría en tecnología. Lo vamos a transmitir, ¿sabes qué? Los dogmas de las religiones, el sistema de las creencias que nos teman a nosotros. Y desde allí surgen el sistema de creencias en las religiones, en los dioses, en los sacrificios, ¿ya? Él quería que su creación fuera una raza, bueno, Enki quería que sea una raza libre, dice acá, capaz de evolucionar y que poseyera una conciencia propia. Y Enki al final se sintió frustrado de ver cómo su enorme creación estaba siendo despreciada y explotada por su padre Anu y Enlil. ¿Ya? Sí, saludo para Rasek. Para estudiar Kabbalah y Torah hay que saber hebreo. Así es, sí, por lo menos lo básico, ya lo básico hebreo. Ya después vas entendiendo de diferentes idiomas el hebreo, ya que el tema de la Kabbalah está en hebreo y tienes que tener maestros. En este caso, mi maestro era yo tenía 2 maestros que sabían hebreo y enseñan hebreo, ¿ya? Que son, bueno, uno nació en el judaísmo y el otro se convirtió al judaísmo, pero se volvió sefardita, y ahí él sigue en lo mismo, el judaísmo, pero sefardita, y está estudiando para rabino, y el otro no es rabino, es nada más un jajam, pero es maestro de hebreo, y él me sigue siempre mandando, también por mi WhatsApp informes en hebreo. ¿Por qué yo estudio? Porque esto es una investigación. ¿Ya? Él es el maestro en hebreo, entonces, sí.
La concepción del Dios del hinduismo, ¿la consideras acertada? Sí, muy buena información en el hinduismo. Recuerda que el Zen surge del budismo y el hinduismo, Ricardo Hernán, el Zen, que es una filosofía más avanzada que la Kabbalah, me refiero más avanzada en la armonía. La Kabbalah es una herramienta de manipulación, sí, muy sofisticada para manipular la Kabbalah, porque son de la raza de la oscuridad. Pero el Zen es una información más avanzada en la armonía que surge del hinduismo y del budismo, y que de ahí se tomó también el Spinoza, que se rebeló ante el judaísmo. Spinoza se tomó del Zen y él creía en el Dios de Spinoza, por eso se habla del Dios de Spinoza, ¿ya? Exactamente, saludos para Aarón Pérez, ahí menciona sobre Goliat. Goliat era de los gigantes humanos, que era mezcla ya con los Anunnakis que habían copulado y surgen humanos mezclados con, pero ellos estaban del lado de Enki. Goliat era del lado de Enki. Y recuerda que David era del lado de, ¿quién era su Dios de David? Jehová o Yuhebajé. ¿Quién es Jehová? Ya hablamos que Jehová o Yuhebajé, ese conglomerado viene a ser Anu y Enlil. El Dios de los ejércitos es Enlil. Entonces, ¿a quién le servía David? A Enlil y Anu. Y Goliat, ¿de qué lado estaba? De los humanos y de Enki. Por lo tanto, los humanos que se acercaban más a la armonía era Goliat, no era el malvado Goliat. Ahora que ellos han tergiversado la información, la historia, diciendo que el malvado era Goliat y David era el bueno, es otro tema, y la gente lo cree, es otro tema. Pero si tú investigas, como lo común que dice, no, Caín es el malvado y Abel es el bueno, no, Caín es el bueno. Y como te dice, no, el Satán, el Lucifer que cayó, el lucero de la mañana que cayó en el libro de Isaías, que se menciona que cayó, él es el malvado. No, el Lucifer no era el malvado, él es el que quiso liberar a la humanidad. Por eso se habla que este mundo 3D está invertido. La verdad se tergiversó con la mentira. Por ejemplo, la conciencia verdadera es puro amor, pero la copia, la réplica 3D de este Satán de la Torah, ¿cuál es? La dualidad. Él creó el primer día, día y noche. Creó la destrucción y el amor, por eso dice que el Dios de la Torah, ¿qué es? Así como ama, castiga, así como él también creó la vida, creó la muerte, creó el caos, creó la destrucción. El Dios de la Torah creó la destrucción, el caos, todo. La parte negativa creó el Satán Jehová. ¿Ya? Pero el verdadero Dios siempre fue, porque recuerda que Dios es infinito, no es que hubo una creación, sino que siempre es millones de años evolucionando. Para nosotros existe el tiempo, en nuestro cuerpo 3D, que vivimos 90, 80 años, para ellos, para nosotros hay tiempo, pero nosotros somos infinitos también. Nosotros no nos destruimos, por eso dice la metafísica, la energía no se crea ni se destruye, nosotros somos energía. Claro, viene a ser masculino y femenino, ya Caín y Abel viene a ser una metáfora de los dos brazos del árbol de la vida, masculino y femenino. El rebelde y el que se sometía a el Dios de la Biblia. Eso, los dos brazos. Recuerda que hay un estudio, por ejemplo, en la Kabbalah, que el Dios infinito hizo Tzimtzum, se retrajo, se contrajo, hizo Tzimtzum para dar paso a su primera creación. ¿Quién es su primera creación? El Adán Kadmón, o el árbol de la vida, las 10 Sefirot. Y esa Sefirot tenía dos brazos, el lado masculino y femenino, es decir, tenía Keter, la corona, tiene Jokma, que es el lado derecho, y el lado izquierdo, que es Geburah. Este lado vendría a ser, según el árbol de la vida, Gesed, misericordia, y Geburah, rigor, lado izquierdo. ¿ya? Creó dos, macho y hembra, creó luz y oscuridad, etcétera, ambos lados. Eso vendría a ser la metáfora también de Caín y Abel, Jacob y
y su hijo, el otro hijo, la contraparte, etcétera, ¿ya? Isaac e Ismael, así es. Si lo vemos esotéricamente, exactamente. Neutrón vendría a ser ya Keter, la corona, ¿ya? Y acá Jokma podríamos llamarlo protón y neutrón. Bueno, les invito, ya como no hay más consultas, hemos tratado de explicar todo lo que se puede acá, hablando sobre el tema del estudio, de la investigación. Les invito nuevamente a que se unan a mi canal de Telegram y les voy a estar compartiendo libros gratuitos, ¿ya? El saludo para Catalina. Sí, bueno, yo ya me alejé de ese camino ya. Yo lo hacía inconscientemente, no sabía que llevar los rituales de la Torá, de la Kabbalah, de la brujería, no tenía idea, porque yo estaba dormido, hipnotizado. Yo hacía Shabbat porque quería agradar a Dios, es decir, a ese Dios que pensaba que era el verdadero. Lo hacía Shabbat, yo nunca falté ningún Shabbat. Me levantaba a las 2 de la mañana muchas veces a leer el Zohar, a hacer todos los rituales de los rezos, porque pensaba que estaba agradando a un Dios verdadero y al final me di cuenta que eso traía mucho caos más bien. Y de verdad que me trajo mucho caos, les digo directamente. Y les contaría, tuve batalla muy fuerte con esas energías, con los arcontes. Así es, saludo para Osiel Cerca, saludos. Aarón Pérez, Pesaj, brujería, Pesaj. Yo practiqué el Pesaj en muchas ocasiones, le conté también ayer a los amigos que Pesaj se quema la levadura, ¿cierto? Se quema la levadura, se saca de la casa, se hace limpieza. Yo hice todo ese ritual, ¿ya? Lo saqué y lo quemé y vi cosas sobrenaturales por hacer ese ritual, porque tienes que quemar la citrajara el lado opuesto. Y antes del Pesaj, me acuerdo que hice limpieza toda mi casa, todos los años hice limpieza de la levadura, los hongos de la pared, todo limpieza en general, y me fui a la Mikvé. Le estaba contando ayer, me fui a la Mikvé porque yo hacía similar a la Mikvé, pero hay un ritual que lo enseña Rakber y también, bueno, varios cabalistas. El Tikkun HaNefesh lo llaman, ¿ya? El Tikkun HaNefesh. Que yo lo practicaba y visualizaba la letra hebrea, lo practicaba. Me ingresé 7 veces, me sumergí en el agua, tal como dice los pasos a seguir de ese Tikkun HaNefesh. Y vi que yo pude observar que huyeron muchas calaveras, así como cuando tú ves esqueletos humanos, así huyeron, caminando los vio. Yo los vi caminando que huyeron de mí, o sea, se retiraron cuando yo estaba haciendo ese ritual. Pero recuerda que al hacer ese ritual huyen esas energías, esos arcontes, porque en ese ritual se pronuncia también que así huirán tus enemigos. Habla en la palabra de Éxodo, tú lo repites, huirán tus enemigos, tú pronuncias en hebreo esa palabra, que huirán tus enemigos. Así como tus enemigos ingresan, por 7 caminos huirán. Tú le pronuncias en hebreo eso, en el momento del Tikkun HaNefesh, y huían mis enemigos, pero yo estaba haciendo un contrato arcóntico con Yuhebajé. En ese momento me vino las bendiciones porque estaba celebrando el Pesaj. Yo esos 7 días de Pesaj empecé a celebrar y me venían tranquilidad, espacio. Yo me empecé a leer el Sidur, todas las festividades. Ya estaba conectado con mis amigos sefarditas. Estaba conectado, que ellos me enseñaban todo el camino, cómo hacer así de forma kasher. Ya yo le practicaba así porque ya estamos listos para la conversión. Él fue mi maestro que me enseñó todo, años esto de ese tema. Yo pensaba que estaba haciendo lo agradable. Total, después después de ese tiempo bueno, recuerda que después del Pesaj viene el conteo del Omer. Yo también llevaba a cabo el conteo del Omer. El conteo del Omer, yo también lo llevaba. Allí viene el conteo 40 días hasta el momento de Shavuot.
cuando no duermes toda la noche. Yo también lo hacía, ese ritual de que no dormía toda la noche, estudiaba en el momento de Shavuot. Y ahí tenía batallas yo con todas esas energías, con todas las fuerzas de la Sitra Hará. Entonces es una batalla constante, un tiempo bueno y un tiempo malo, tal como lo detalla ahí el libro de Eclesiastés. Dice tiempo buenos y tiempo malos. Es la rueda de Sansara, un tiempo que te da bendición ese Dios y un tiempo te toca cobrarlo ese Dios. Te tiene que cobrarte con energías que Él va a absorberte de formas de dolor. Y después vienen los decretos en los meses de Tamuz. Recuerda que los que han practicado la Kabbalah, el mes de Tamuz es los días negros, los días de caos para el mundo judío. El 17 de Tamuz por eso ayunan y tienen que leer que le está persiguiendo la oscuridad y tienen que leer el Salmo 91. Son aproximadamente 3 semanas, días duros para el judaísmo, para los cabalistas, entre los meses de Tamuz y Ab, hasta el mes de Ab, el 9 de Ab. Alguna cosa negativa le va a pasar al mundo judío y recuerde que creer es crear. Entonces ellos creen que le va a pasar algo malo, ellos atraen como la ley de la atracción y le sucede. Y eso también sucedía conmigo, yo estaba creando los eventos, ya que tú eres ese Dios. Eso es importante entender, ¿ya? Eso es importante entender que va a traer energías negativas el pesa. El pesa. Puedes hacerlo, vas a ser bendecido, pero vas a también ser castigado. ¿Tú quieres ser castigado y bendecido? No, yo soy libre, yo siempre creo mi bendición, la abundancia. Por eso no nos juguemos con esos rituales, a menos que tú quieras volverte cabalista, es otro tema. Y yo ya no llevo la práctica, yo nada más investigo, por eso nada más llevo la teoría de la Kabbalah. Hay varios tipos de Kabbalah, teoría, la parte teórica y la práctica. El que lleva la práctica ya está conectado con los arcontes. El que lleva la teoría, yo no creo en la Kabbalah, simplemente la investigo. Como para expandir conciencia nada más, ¿ya? Así es, saludos para nuestro amigo Osiel Cercas. Son lo mismo esas entidades, ¿ya? Loloco Parrubios me pregunta, necesito bajar la aplicación de Telegram para informarme mejor. Sí, excelente, descárgalo y ingresa al grupo para que tú puedas descargar los libros, ¿ya? Saludos también para Eternal Ruler. Lo mismo, está el grupo de Telegram, está investigación de Torah, Kabbalah y ciencia, ¿ya? Escribe por interno y yo te envío el enlace del Telegram para que tú puedas ingresar. Para todos los que quieran descargar los libros que yo estoy mencionando, que estoy estudiando esos libros, ¿ya? Así que saludos, hasta la siguiente, estaremos con más información, ¿ya? Más información.